El tiempo corre que vuela, ya estamos en octubre, a 6 de octubre, un programa más de Telemiño, concretamente de Leer es un placer. ¿Dónde estamos? Pues en la Biblioteca Nos, en la ciudad de Las Burgas, la biblioteca más moderna de toda Galicia. ¿Qué es lo que pretendemos? Que ustedes puedan conocer por dónde va el mundo del libro, cuáles son las novedades, cuáles son las tendencias, y que se aficionen, y que aficionen a sus familiares, que también es una labor de apostolado que Dios se lo va a agradecer, estoy seguro. Yo también. ¿Qué más quieren ustedes saber? Pues que lo emitimos a través de nuestra propia emisión, antena, maravillosa instalación, y que también lo pueden ustedes ver a través del canal 133 de R Televisión. Vamos a ver exactamente el qué. ¿Qué quieren ustedes saber? Que les informe a ustedes de los más vendidos o de las novedades. Aquí lo tengo apuntado, pero sin gafas no lo veo. Con lo cual, pinto, gargarito, saco la vaca de 25 y son las novedades. Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido, en primer lugar, de José Castro, del juez Barrotes Retorcidos, Memorias de un juez, editorial Plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrotes Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, en editorial Galaxia, de Cristina Pato, No día do seu enterro. A raíz da inesperada morte do seu pai, as irmán Raposo comenzan unha viaxe vital para que as leva a descubrir as múltiples realidades da cidade de Ourense, en que se movía o seu pai. Y por último, en editorial Planeta de Manuel Loureiro, La ladrona de huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana. Yo creo que es muy interesante saber cuáles son los más vendidos para conocer por dónde va la opinión pública. Son estos. Esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, en editorial Guerjalbo, de Jaime Peñafiel, Alto y Claro. En segundo lugar, en editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, en editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela, que es El caso de Alaska Sanders. Amigos, hoy estoy muy contento en este programa de Leer es un placer. ¿Por qué? Por varias razones, pero la principal es porque tengo a mi vera, a mi verita, una persona a la que yo quiero mucho, que la conocí hace muchos años, que me ha dado suerte, porque el primer programa que yo presenté en Telemiño se llamaba En Portada, que todavía lo hace ahora un compañero me está sellando a hacerlo, y que es Antonio Pereira. Y en aquel primer programa trabajaba un amigo que ya nos ve desde el cielo, que es César Ansias, una dama joven que no sé si nos verá en algún sitio, que se llama no recuerdo, Begoña Cádiz, y este señor que está aquí, ya no oye ustedes la voz en off, que es Marco Valerio Lama del Porral. Sí. Bienvenido al programa, gracias. Muchas gracias, Enrique. Estábamos hablando antes de empezar de su primer libro, de una cosa que leí que me regaló de la Fundación Camilo José Cela, que hablaba de la influencia romana en Orense. Efectivamente, sí. Muy interesante. Sí. Y ahora me ha asustado porque me ha dicho que ha estado no sé cuánto tiempo y que ha escrito no sé cuántos cientos de hojas, miles de hojas, 1600 o 1800. Y bueno, el niño, pues no sé si le van a hacer cesárea o saldrá esta semana o la que viene, pero ya está llorando. Ya está llorando de alegría, como el padre.
¿Cómo se va a llamar este nuevo niño? Es una novela que se titula Con estas manos. Con estas manos. Sí, es una novela que empecé al muy poco tiempo de publicar mi tercera novela, que es El incubador, que salió en el año 2009, pues esta la empecé unos meses antes de que naciera la que es mi hija, que tiene ahora 12 años. Claro. Y claro, la empecé sin ser consciente de dónde me estaba metiendo realmente. Claro. Yo tenía la idea de hacer una historia, quería meterme en crear un personaje que fuese un criminal, un asesino auténtico, pero no un psicópata de teleserie, ni el típico asesino en serie que estamos acostumbrados a ver en la novela negra, sino un hombre que sintiese tal rabia, tal ira y tal desprecio. Un cabreado. Sí, que solo quisiese matar y matar indiscriminadamente, que le diese igual, porque los asesinos en serie normalmente pues siempre tienen un patrón, que es lo que les identifica como asesinos, y él no. Esta es una persona que lo único que quiere en la vida es destruir, matar, aniquilar, violar, saquear y hacer eso sin ningún tipo de arrepentimiento. Y claro, al final la obra pues se ha ido a 1650 páginas. Madre mía. Y va a salir en 2 tomos de 600 y pico cada uno. Al final, con la maquetación, pues ha quedado 1200 páginas reales, ¿no? Creo que la semana que viene pensamos lanzarlo. El día 7. El día 7 de octubre tenemos la presentación en el Salón Marcos Valcárcel, el Centro Cultural de la Diputación, al que están todos los forensanos que quieran acudir invitados, a las 8:30 de la tarde, es un viernes. Entonces, bueno, creemos se va a proyectar allí pues el book trailer que ha hecho la editorial para presentar la obra. Hablará Carlos Rego, un reconocido músico y periodista musical de esta ciudad, y después hablaré yo. Y allí tendremos ya a la venta también esta primera mitad, porque en realidad es el volumen 1, que es Los años de acero, pero es la mitad de la novela solamente. La segunda mitad sale en diciembre, en un plazo de 2 meses, también hay que darle tiempo al lector a que lea. ¿Hay alguna relación del personaje que tú has creado con algún personaje más o menos conocido por ti? No. ¿O héroe cinematográfico? No. De hecho, he querido hacer una cosa que es contar una gran mentira, pero tan bien documentada que no se sepa muy bien si es verdad o podría ser incluso plausible que hubiese sucedido, ¿no? Todos los personajes que rodean a los 2 protagonistas de la obra son todos reales. El lector va a encontrar a Goering, a Himmler, a Kammler, Franz Stangl, el Lagerführer de Treblinka. Bueno, todos los grandes jerarcas nazis y personajes del régimen aparecen en la novela y tienen conversaciones, y él está ahí en el medio. Está el almirante Dönitz de los submarinos, está todos los grandes personajes del Reich. Es más, en el segundo tomo, en Las Vegas van a aparecer Frank Sinatra, Dean Martin, Billie Holiday, Sammy Davis Jr. Es decir, hay un montón de cameos de personajes reales que aparecen en la obra y con el cual el personaje principal interactúa. Pero el personaje principal es totalmente ficticio y bueno, surge de una premisa que, dicha así, es un poco surrealista, que es que el primer y único superhombre ario pues era un gallego de Vila de Cruces. Ahí va. Y entonces, ¿Pero eso es histórico? No, eso es totalmente una ficción tuya. Una ficción mía, ¿no? Pero pues es posible. claro, la novela empieza, que es la sinopsis que trae en la solapa, es con un cartero que va a entregar un paquete, recibe un paquete que viene a nombre de una difunta. Pone el nombre de una mujer y pone cementerio de Vila de Cruces, nicho tal. Entonces, claro, el cartero se sorprende de que tenga que entregar un paquete en un cementerio. Y va al cementerio y ve que efectivamente existe esa lápida de esa señora. Le pregunta al cura de la parroquia, el cura de la parroquia le dice que era la mujer del maestro que había en el pueblo en los tiempos de la República. Pero que ya no queda familia, porque tenían un hijo, pero en aquellos tiempos pues los falangistas se llevaron al maestro y al hijo, y no los volvió a ver. Y entonces el cartero se queda con ese paquete que no tiene a quién entregar, y al abrirlo descubre que es una carta del hijo de esa señora que escribe en 1970 en el corredor de la muerte en Texas, la noche que lo van a ejecutar, contándole a su madre todo lo que ha sido su vida desde aquella noche en la que tenía 15 años y los falangistas se lo llevaron de allí. Que no lo mataron, por cierto. Claro. Y entonces ahí, eso ya es el principio de la novela. Entonces, la novela en realidad es toda esa carta que él escribe a su madre muerta, contándole lo que ha sido su vida y cómo es posible que haya acabado en Estados Unidos en el corredor de la muerte a punto de ser ejecutado.
pues el tema es muy interesante. Sí, yo creo que ha quedado muy bien. Es un texto que he trabajado, ya te digo, durante 11 años, ¿no? O sea, En la parte final llevo una bibliografía muy extensa, en el final del segundo tomo, donde intento recopilar todos los ensayos que he tenido que leer y todos los textos sobre los que me han aportado los datos, porque date cuenta que la obra lleva 300 notas de pie de página, donde voy explicando todo, porque claro, él a lo mejor está hablando, imagínate, un comandante de un submarino con un oficial de las SS, entonces yo explico los rangos, quién está... todo ese tipo de cosas técnicas. Es muy interesante, ¿eh? Creo que sí, que a la gente le va a dar la sensación de inmersión en esa época. Claro. No, cualquier persona que tenga... Es una cosa que falta, en mi opinión, mayoritariamente. El afán por saber cómo ha sido lo que ha pasado antes de vivir uno. Efectivamente. Lo anterior, y lo inmediatamente cuando eras pequeñito. Yo he nacido en el año 35. Pues claro, yo conozco bastante por circunstancias personales, pero el saber cómo era la España en que mis padres tuvieron el primer encuentro amoroso y me engendraron a mí, que debió ser el 6 de julio del 34, pues me gustaría saber cómo era, lo sé bastante, pero vamos, con más realidad, con un concepto más fidedigno. Y eso, pues, trasladado a lo que me parece un éxito grande y un libro, es que yo ya no me atrevo a calificarlo simplemente de novela, porque supera la novela, es un libro didáctico inclusive. Sí, tiene muchas partes. Por lo que me cuentas. Que intento que sea, claro, yo intenté darle forma también a muchas cosas que yo tenía en la cabeza, ideas dispersas, y cómo entender todo ese proceso que es tan difícil de entender, de cómo un Estado llega de manera oficial a hacer centros de exterminio industriales donde se dedican a exterminar gente. Entonces, eso durante una investigación de muchos años fui ordenando los diferentes datos, y en esta novela voy, como el protagonista va pasando por todo, vamos a ir a Stalingrado, de Stalingrado vamos a ir al gueto de Varsovia, vamos a estar con los Einsatzgruppen en Ucrania en las matanzas que había, después en las clínicas de reproducción. ¿Intervienes en algún momento en la geografía asiática? No. Vamos, luego de ahí el segundo tomo es toda en Sudamérica y Estados Unidos. Sí. Entonces, yo quería, digamos, y ahí hay mucha parte didáctica, en el sentido, o sea, didáctica para el que le interese, vamos, en el sentido de que se van a explicar muchísimas cosas que la gente tenemos en mente, por ejemplo, pues el uso del ciclón B en las cámaras de gas, ¿no? Que es así, ese ha sido muy famoso, pero muy poca gente sabe que en realidad, pues el ciclón B era un insecticida, que era el insecticida de gama más baja que había. Por ejemplo, había el A, el B, el C, el D, el E y el F. El F era el más potente. El F aniquilaba a un ser humano en 30 segundos aproximadamente. Pero se compraba el B porque el B era más barato. Entonces, que muera más despacio y que se jorobe. Claro, entonces la muerte era más agónica, era más lenta, pero cuando hablamos de comprar toneladas y toneladas que hacían falta, pues el Estado miraba la rentabilidad. Entonces, todos esos procesos que son tan llamativos se explican mediante los personajes que están hablando entre ellos y llegando a acuerdos y negociaciones y contratos y todos esos procesos. Pues seguro un éxito grande, ¿eh? Bueno, yo... el éxito lo tengo de estar aquí, de poder presentar la novela en mi ciudad, que nunca me ha fallado. Siempre que hemos hecho una presentación aquí ha sido un acto muy grande. Esta vez hemos elegido el Marcos Valcárcel, que tiene pues mucho aforo y mucha capacidad. Y ¿qué día me has dicho que es? 7 de octubre, viernes 7 de octubre. 7 de octubre. Sí. Pues si es posible, me acercaré a acompañarte y a desearte mucha suerte. Claro que sí. Pues de verdad que no me defraudas, ¿eh? O sea, realmente, porque todo lo que has escrito me ha parecido siempre interesante, y además eso con intención. Sí, es lo bueno, sí, con intención. Pues ¿ya tienes previsto la tercera parte o no? No, a ver, esta novela... No puedo hacer spoiler del final, lógicamente, pero sí que puedo decir que para los que hayan leído la anterior, El incubador, que ya recuerdas que ya era una novela muy voluminosa, eran casi 1000 folios también, para los que hayan leído esa novela van a encontrar un enlace, algo que va a unir las tres. Hay un hecho que une las tres obras, ¿no? En realidad esta ya digo que es solo una, lo que pasa es que salen 2 tomos por necesidad de espacio, ¿no?
Hacer un libro de 1200 páginas no es solo el volumen, es que te obligaba a poner una letra muy pequeña. Entonces haces un libro muy voluminoso y con letra muy pequeña. Entonces la editorial, creo que muy sabiamente, ha optado por hacer 2 tomos de 17 por 24, que es un tamaño generoso, pero de 600 páginas, de manera que tenga un cuerpo de letra muy agradable y atractivo a la vista. Eso es fundamental. Claro. Y entonces creo que la experiencia del lector va a ser buena en ese sentido, y además tienes la ventaja de que si no te ha gustado el primero no te tienes que comprar el segundo. Claro. Ya te libras. Sí, tiene las dos cosas. Como yo trabajé en publicidad hace muchos años, y esos conceptos de ver si se hacía todo de una vez en el solo tomo o se parecía en fascículos, pues claro, ahora viene la campaña de Navidad y claro, como solo es una novela, porque en realidad solo es una obra, quieren que esté completa para la campaña de Navidad. ¿No? Tú si quieres hacer un regalo no regales una mitad de un libro, ¿no? No, por supuesto. Sino que regales la obra completa. Entonces, en diciembre saldrá a la venta el segundo tomo, pero el día 7 de octubre presentamos la obra completa. ¿Hay algún protagonista determinado en la...? Sí, es este asesino criminal que va cambiando de nombre muchas veces a lo largo de la novela. Su nombre original es Alfonso Herrera Sindín. Alfonso Herrera. Así es como se llama él, pero luego adopta un nombre cuando entra en las SS. ¿Y hay algún protagonista también en la novela? Sí, él tiene un mentor que es empieza siendo un comandante dentro de las SS, un Standartenführer, y va ascendiendo y acaba siendo un general, y ese es el que le acompaña en toda su obra y luego en la posterior huida a Sudamérica, y es el que, digamos, el que lo recluta y el que lo va guiando y haciendo de él lo que es. Ese personaje, o sea, el que dirige al malo es el personaje de referencia, que es el que le va enseñando cómo funciona todo el mundo y cómo se hacen las cosas. Pues es muy interesante. Sí, de hecho, luego en el segundo tomo el lector se va a encontrar con una cosa con la que juego mucho, ¿no? Que yo intento que, a pesar de que sean todos los personajes que va a haber, sobre todo en la segunda parte, son todos criminales, antiguos criminales de guerra, criminales en activo que están haciendo auténticas barbaridades, y sin embargo entre ellos se quieren, se cuidan, se apoyan. Hay uno que tiene Alzheimer y lo miman entre todos los demás, y o sea, el lector va a quedarse un poco perplejo, porque yo juego con que esos personajes que sus actos son tan atroces y son tan brutales, pero en realidad tienen sus sentimientos. Son seres humanos. Eso es. Oye, pero ¿qué parte de ficción existe? ¿Existe alguna parte de realidad de esos personajes? ¿O aparte de haber existido como tales? No, a ver, me refiero, todo lo que es la ambientación es absolutamente verídica. Todo, O sea, yo quiero conseguir, hoy pretendo, mi intención es que cuando, de hecho mi editor me hizo un comentario muy bueno, cuando, la novela se la había enviado mi agente, la tuvieron allí mucho tiempo porque era un proyecto muy grande, decían que claro, a nivel inversión, era la inversión de varios libros, ¿no? Hay que destinar mucho dinero a publicar una obra así. Y al final, una de las lectoras de la editorial empezó a leerlo, le encantó, se lo pasó al editor y tal. Entonces, a mí me llamaron a principios de año y tuvimos una conversación que él me dijo, pero tú, aquí tu currículum pone que tú eres del año 70, ¿no? Y digo yo, sí, yo tengo 52 años. Y me dice él, no, es que yo leyendo esta obra digo, pero este señor ha sido de las SS, dice, porque dice, yo me estaba imaginando, dice, no puede ser, porque dice, lo describes todo, ese ambiente en Berlín, esas reuniones, esas conferencias, la manera de hablar entre ellos, de una manera tan verídica que da la sensación de que estabas allí, de que lo has vivido, ¿no? Bueno, estás inventando una realidad que existió. Eso es. O reinventando, para ser más exacto. Y entonces, claro, yo creo que lo que intento conseguir es que el lector se encuentre y lo viva como tenía que ser aquello. Por eso describo los olores, las luces, los colores, los uniformes, los galones, las armas que llevaban, todo ese tipo de cosas. Y creo que contiene reflexiones muy importantes que le van a hacer mucho pensar a la gente sobre muchas cosas. Sí, creo que sí.
Hay conversaciones, por ejemplo, entre él y un comisario bolchevique que han capturado. También sitúas gente... Sí, porque claro, él está en Stalingrado y sí. bueno, hay momentos... ¿Pero son malos también o son víctimas de los... No, ahí son todos malos. Todos malos. Todos malos. No, es que... La barbarie de Stalin no se puede... Pues, sí, es que es horroroso. Eso. Pasa que mucha gente, nosotros, el ser humano, sabes que tendemos siempre a simplificarlo claro, todo, ¿no? Amigos sin enemigos. Eso es. Entonces, yo siempre digo que la vida no es como en la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias, los soldados del Imperio van de blanco y esos son los malos. Tú ya sabes que el que viste de blanco es el malo. Pero en la vida no es así. En la vida no es así. Digamos, yo tampoco quiero que la gente se lleve la percepción de que esto es una novela de nazis, ¿no? Es decir, la literatura de nazis es prácticamente, ya es un género literario en sí. Sí. Hay cientos de miles de obras publicadas sobre el tema y luego, sobre todo, hay muchísimos ensayos. Se ha estudiado hasta la saciedad. Esto no es una novela de nazis, es una novela sobre un criminal, sobre un asesino. ¿Qué pasa? Que yo necesitaba que este personaje, para que pudiese, vamos a decirlo, campar a sus anchas, necesitaba colocarlo en un contexto histórico donde no hubiese una ley clara, donde las cosas se pudiesen... Entonces ahí tienes una guerra, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde pues desaparecen las autoridades, la gente hace todos, la supervivencia es lo primero. Entonces ahí este tipo de gente tiene una posibilidad que no tendría en un mundo donde no existiese eso, ¿no? Y de hecho, bueno, como ya todo el mundo sabe, después cuando muchísimos nazis se fugaron a Sudamérica. Sí, claro, fueron conquistados, vamos, y ahí tenemos detenidos. Eso es. Ahí tenemos el segundo tomo, que es Los años de celuloide. El primero es Los años de acero, porque está ambientado en el Tercer Reich, y el segundo es Los años de celuloide, que es cuando ellos llegan a Argentina y ahí cómo empiezan a buscarse la vida para volver a sobrevivir, ¿no? Claro. Son gente que estaba pues perseguida y buscada en medio mundo. En Argentina era un país muy filonazi, con lo cual eran muy bien acogidos y la gente les ayudaba, pero ¿cómo sobreviven ellos? No, en eso la labor de Israel, el seguir es ponerse el perrito, sí. Que también aparece pues, en el segundo tomo, también aparece el Mossad. Eso es muy, hombre, esa labor es importantísima. Y entonces, bueno, pues ellos ahí empiezan a dedicarse, pues fíjate, a la pornografía, ruedan hasta una película snuff, o sea, y acaban dedicándose al narcotráfico, ¿no? O sea, es decir, es la historia de un criminal que va tocando todo lo peor que hay en la vida, uno detrás de otro, y buscándose la vida con eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que al final, por lo menos las tres personas que han leído el libro hasta el momento, me han dicho todos lo mismo, que dicen, ¿cómo has conseguido que le cojamos cariño a este animal? Claro. Dice, porque al final que nos da pena, incluso en determinados momentos... ¿Muere al final de la novela? Bueno, al principio se sabe que él está escribiendo desde el corredor de la muerte. No lo puedes decir. La noche que lo van a ejecutar. Eso es lo que se sabe. Bueno, pues ya, hemos cubierto el tiempo suficiente para tener el programa. Gracias por haber venido. Gracias a ti por llamarme. Enhorabuena porque estoy seguro que será un éxito, porque te conozco, sé cómo escribes y el tema es apasionante. No lo duden ustedes, pero no se queden en casa, ¿eh? Hay que comprar los libros, porque si no se quitan las ganas de escribir y hay libros que más vale que no se hubieran escrito. Todos los que escriben estas stars de la televisión, que de repente hacen una cosa que es rubbish, que dicen los británicos, mierda, hablando en castellano. Y luego después hay libros como estos que nos está en este caso ofreciendo nuestro amigo, que ofrece un panorama muy interesante. Muchísimas gracias. Señor, ha sido un placer recibir en esta casa que es la suya. Gracias a ti, en mi habitacioncita pequeña, porque yo no puedo hablar de esta casa, que es la más acogedora de mi habitacioncita. Y gracias por haber venido. Gracias a ti. Y siga usted nadando, que le va muy bien. Ahí lo intentaremos. ¿Guarda usted la ropa? ¿Eh? ¿Guarda la ropa? Sí. Pues nada. Y toco las campanas mientras estoy en misa también. Bueno, pues con esto hemos terminado el programa de hoy. Vamos a otra cosa, mariposa. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil El gran libro de las emociones.
las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana. Llegamos al final y hablo también en nombre de la cadena por la que también emitimos el programa, R Televisión, el canal 133. Ha sido un placer ofrecerles a ustedes el programa como siempre, esperamos verles en la serie de la próxima semana y recuerden, leer es un placer, algo más que un título, una voluntad que será favorable para sus descendientes, para sus parientes y para ustedes mismos. Háganme caso, les pongo deberes, lean, leer es un placer.